En las novelas de Dickens solamente eres ladrón si te pillan. La corrupción es un tipo de delito donde aunque te pillen, pues parece que te escapas. Quizá es porque la corrupción tiene dos grandes mentiras, o se sostiene sobre dos grandes mentiras. La primera es, tú harías lo mismo, y la segunda es que nadie en concreto se ve perjudicado. La primera no es real, España ha cambiado, y quizás sea cierto en los votantes nostálgicos del pasado, mayores, que acuden al PP o al PSOE en búsqueda de viejas glorias, pero no es cierto en los votantes de otros partidos que reclaman una España diferente, con los premios Nobel que le tocan, con las universidades que le tocan, con la dignidad laboral que le toca. Y la segunda no es menos falsa. Detrás de la corrupción están los recortes en salud, los hospitales que cierran, las pensiones exiguas, los cientos de miles de estudiantes que faltan en la universidad y un largo etcétera del deterioro de nuestro estado social. A la gente corrupta, los griegos, que inauguraron, es verdad que con deficiencias, pero inauguraron la democracia, a esa gente corrupta la echaban fuera de la comunidad. Dios creó el mundo poniéndole nombre a las cosas. A la corrupción no la nombró, pero ahí estaba. Así que cuando Adán y Eva robaron la fruta prohibida, no le quedó otra que echarles del paraíso. Y la corrupción llenó el mundo real. Al fin y al cabo no somos más que ángeles caídos. Más difícil es entender por qué los arcángeles de nuestras sociedades, aristócratas, banqueros, grandes empresarios o secretarios de la Casa Real roban como si se fueran a acabar los fondos de las tarjetas Black. España, caída hacia el sur, nunca cerró la herida ciudadana. Mientras los reyes mandaban al pueblo llano a matar herejes protestantes a Flandes a cambio de nada, los pueblos de España fueron aprendiendo que había que sobrevivir y que lo que era de todos era en verdad del primero que llegara. La Gürtel, la Púnica, el caso Taula, Urdangarín, la Infanta, los Ere, Villa robando el dinero a los mineros o Bárcenas robándoselo a todos, son marca España bendecida por Carlos I de España y V de Alemania. El diablo entra por los bolsillos, decía el Papa Francisco a las carteras católicas, pero lo que sale, alguien lo encuentra alrededor de 90.000 millones de euros. Es lo que se estima que se pierde cada año en las alcantarillas del sistema. Los políticos dicen que se parecen a sus pueblos, así que en cuestiones de corrupción, el espejo más inclemente que el comprado con dinero negro por la madrastra de Blancanieves es el que nos puede explicar qué demonios pasa. Solo con un espejo comprado con dinero negro, la madrastra de Blancanieves podía seguir diciendo que somos los mejores del mundo, mientras que nuestros políticos son horrorosos, pero no se parecen a nosotros. Se habla mucho de corrupción, pero parece que no se solventa nada. Y hoy en La Tuerca queremos echar un panal de avispas en el confesionario, a ver si reaccionamos y deja de vaciársenos el arca de nuestro deteriorado estado social. Para hablar de corrupción, para hablar de las cloacas del Estado, para hablar de los partidos políticos vinculados con este agujero económico, 4 invitados de lujo. Nos acompaña Beto Vázquez, analista político brasileño. Beto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Tenemos también a nuestra querida amiga Esperanza Zambrano, subdirectora general de reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Muchísimas gracias, Esperanza, por acompañarnos. Contamos también con Jacobo Teijelo, abogado penalista. Muchísimas gracias, Jacobo, por estar de nuevo con nosotros. Y cierra la mesa José Luis Peñas, denunciante de la trama Gürtel. Muchísimas gracias por el coraje demostrado y por acompañarnos esta noche en La Tuerca. Quiero empezar por haceros una pregunta para que me contestéis en un minuto. Y después empezamos el debate. La pregunta del minuto es, ¿la corrupción realmente es un comportamiento anómalo o es el lubricante del sistema? Beto. Hombre, yo iba a empezar justo con esa metáfora del lubricante del sistema que utilizaste en el prólogo del libro de Boaventura, Milenio Órfano. Yo creo que al final la corrupción al día de hoy funciona. Primero tendremos que decir lo que es la corrupción, ¿no? O sea, es un plagio de un rector de corrupción, un funcionario que se eleva algo directamente de un contrato o el hombre responsable de las compras de una empresa. Yo creo que cuando hablamos de corrupción lo que nos atañe aquí es la corrupción cuando adquiere esa dimensión de lubrificante del sistema, es decir, una subcultura, una gramática que se impregna en la forma, en la lógica gubernamental, ¿no? Los 3% de los Pujol, el Partido Popular imputado como partido y con su sede
investigada, o lo que fue la mano limpia de Italia o la Lava Jato en Brasil. O sea, cuando se ve que todo un sistema funciona bajo esa lógica, casi como una forma de gobernar. Gracias, Esperanza. Sí. Yo no creo que él sea un lubricante del sistema, porque eso sería tanto como asumir que el sistema no funcionaría sin corrupción, ¿no? Yo creo que es verdad que han sido situaciones, han sido malos comportamientos que se han prolongado durante demasiado tiempo, pero sí creo que el sistema no está podrido. Creo que verdaderamente funciona sin que haya... De hecho, yo creo que la práctica lo está demostrando, y nosotros, desde nuestra perspectiva en el Consejo de Transparencia, lo estamos viendo, ¿no? Cómo verdaderamente hay un interés por parte de los organismos públicos de facilitar esta lucha contra la corrupción a través del conocimiento, de la información y de la transparencia, ¿no? Así que, bueno, esa es la posición que mantenemos. Gracias, Jacobo. Yo sí creo que realmente es el engrase del sistema, porque realmente las connivencias que se crean en esta forma de gobernarnos, lógicamente no se producirían si no hubiese, digamos, esa grasa, efectivamente ese dinero que hace que todo se pueda mantener ahí. La gente entra directamente, todos hemos conocido compañeros del colegio que han entrado en este o aquel partido y han vivido toda la vida de eso. Y lógicamente tienen que rapiñar todo lo que puedan durante el tiempo que estén ahí, porque no hay otro sitio donde ir. Lógicamente no es para pagar ni financiaciones de campañas ni nada por el estilo, es para repartírselo. Es decir, es la forma de vida de unas personas que no se creen ni siquiera las ideas que dicen defender y que lógicamente están ahí para eso, para llevarse el dinero, no para otra cosa. José Luis. Bueno, quizás un poco de las tres respuestas sería la buena. Particularmente yo he vivido la corrupción. No sé exactamente qué es lo que es, si es ese engrase, si es la necesidad que tiene el sistema para mantenerse. Yo la he vivido, la he visto, la he palpado. He visto cómo se metía en todos los recovecos de la vida de un partido, de la vida de un ayuntamiento, de la vida de unos empresarios. La corrupción podemos teorizar mucho, pero es realidad. Desgraciadamente es realidad. Luchar contra ella es muy complicado porque está en todas partes. Voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando estás en un partido, haces cosas que si estuvieras fuera del partido no las harías, porque son corrupción. A lo mejor no del tipo penal, pero son corrupción. Y voy a poner un ejemplo sencillísimo. Cuando el otro partido va a hacer un acto en un centro cultural, tú vas, lo fumigas y lo cierras. Habría que fumigarlo, pero lo podrías haber fumigado al día siguiente. Y le evitas, no puede hacer ese partido el acto. O tienes un acto con un presidente de comunidad o lo que sea y necesitas 500 sillas y no tienes, y coges 500 sillas de los pupitres del colegio que está más cerca. Que te parece algo normal y corriente porque son materiales municipales que tienen que estar para el público, pero si eso, que desde fuera es una corrupción como la Copa Un Pino, aunque no tenga un reflejo penal, se hace diariamente en los ayuntamientos, que es lo que yo más he conocido, imagínate que puede ser la corrupción cuando tú manejas la ley, que es el acto más corrupto que puedes llegar a hacer. Tú con la ley corrompes toda la vida de un país de un plumazo, porque no hay nada más corrupto que una ley que se cambia o que se hace en medio de un partido. Perdona que me haya extendido. Vamos entonces un poco a eso, porque a veces tengo la sensación de que la ley puede convertir en legal algo que antes era ilegal y por tanto gente que podía ser vista como delincuente pasa a ser un honrado ciudadano. Me acuerdo la segunda parte de Wall Street, la película de Oliver Stone, cuando sale Gecko de la cárcel, ve lo que han hecho los tipos de Lehman Brothers y dice: por la cuarta parte de lo que han hecho estos, yo me he chupado 10 años en la cárcel, ¿no? Tengo la sensación de que todos los procesos de desregulación, todos los procesos de facilitación, ¿no?, de determinados comportamientos, que Hacienda, ¿no?, permitiera, por ejemplo, considerar como legales, creo que fue en 2014, ¿no?, las donaciones que eran ilegales. Ese tipo de comportamientos tienen aroma de corrupción, pero el Partido Popular y a veces el Partido Socialista, creo que los indultos también es una señal en esta misma dirección, es convertir en legal o sancionar legalmente y democráticamente cosas que a la ciudadanía son claramente corruptas.
Sí, bueno, hay que puntualizar que la ley es aprobada por el Parlamento, que son nuestros representantes democráticos, ¿no? Es decir, creo que está en manos de los ciudadanos y creo que llevamos ya varios años reivindicando que efectivamente que verdaderamente los gobernantes nos representen, ¿no? Y verdaderamente esa participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, no solamente cuando hay elecciones cada 4 años, sino verdaderamente en un diálogo conjunto, ¿no? Que verdaderamente se tenga esa oportunidad por parte de los ciudadanos de, en el momento en el que se vayan adoptando medidas que se consideran ilícitas, pues poder hacer esa participación. Pero Esperanza, sí. También se firman los convenios colectivos y se incumplen puntualmente, ¿no? Y nadie hace 8 horas y nadie le paga las horas extras. Algo falla, ¿no?, en todo eso. Es decir, que entiendo que... Juan Carlos, yo creo que ahí entra una cosa importante, o sea, como siempre decimos, ¿no? Corrupción, estamos todos en contra, ¿no? Entonces es difícil ver una manifestación a favor de la corrupción, ¿no? Entonces, claro, estamos todos en contra, pero siempre estuvo ahí. Y ahí, en ese caso, es como el mismo ejemplo que tú das del ámbito laboral. O sea, la corrupción siempre es como el ladrón que siempre va un paso por delante de la policía. Lo que se trata no es de acabar, sino poner los mecanismos de combate cada vez más eficientes. O sea, más transparencia, más democracia, más accountability, como se suele decir teóricamente. Déjame preguntaros a los 4 una cosa. Cada vez que sale una encuesta del CIS donde el Partido Popular se mantiene, ¿no?, recurrentemente los politólogos, que son un tipo de ser humano que ahora pasa por ser un poco más listo que los demás, pero les aseguro que va a durar poco, porque son rápidamente desenmascarables, lo digo con conocimiento de causa, los politólogos invariablemente dicen: es que el Partido Popular ya ha pagado por la corrupción. El Partido Popular ya fue castigado en diciembre por la corrupción y aparece que después no tiene que rendir más cuentas. Y es algo que a mí me parece profundamente extraño. ¿No se paga un precio por la corrupción en España? Yo creo que hay un problema. Es que decías además que las elecciones, digamos, que lavan todas esas decisiones, pero yo creo que como el sistema en general no tiene la transparencia informativa, es decir, no tenemos los datos necesarios para tomar esa decisión electoral adecuada, es cuando viene el error. Es decir, no estamos en un ambiente de decisión racional, es una racionalidad limitada, una racionalidad condicionada por esa falta de libertad de expresión real que hay todavía aquí en España. Yo lo veo en los juicios en los que estoy, en asuntos que ves que tienen una trascendencia real, ves que los periodistas que intentan sacarlos no les permiten en muchos casos sacar determinadas historias, determinadas noticias que son trascendentes. Es decir, la gente que vota eso, la gente del interior del país, la gente mayor, es gente que solo se informa por una televisión, que solo se informa por determinados periódicos y que no tienen todos los datos para saber que cuando te quitan algo, te lo están quitando a ti. Cuando un señor decide dárselo a los de su partido, a lo mejor es a su hijo al que le están impidiendo conseguir esa plaza de oposición. Cuando yo soy abogado y llega un cliente y me pregunta que si tengo mano en determinado juzgado y le digo que no, me dice: me voy a otro que sí tenga mano, que conoce al juez. Eso en un país civilizado normalmente no pasa. Yo creo que es así, efectivamente, pero también creo que la situación está cambiando. Yo creo que la implicación de los ciudadanos en la vida pública en general, no solamente política, sino pública en general, es cada vez mayor. Es decir, lo llevamos viviendo desde hace unos años y verdaderamente creo que el conocimiento es lo que hace una participación informada y por lo tanto una participación eficaz y consciente, ¿no? Sí es verdad que posiblemente, ¿no?, yo la primera, ¿no?, he podido haber votado alguna vez sin haberme leído un programa electoral o sin saber exactamente cuáles eran las propuestas del partido, ¿no? Y como creo, pues muchísimos ciudadanos, ¿no? La realidad es la que es, ¿no? Pero creo que verdaderamente lo que tenemos que trabajar es que el mensaje vaya calando y que verdaderamente vaya calando en la sociedad ese interés por conocer y ese interés por informarse, ¿no? Yo creo esa participación en la que yo insisto mucho siempre, ¿no? ¿A quién le corresponde esa tarea? Yo creo que a todos. ¿Todos? Bueno, todos estamos aquí. A todos ¿los medios de comunicación? Los primeros. Claro. El día 28 de febrero, el día 28 de febrero está citado Urriztieta e Inda a recoger el auto por supuesto delito por mentir, supuestamente, acerca de la supuesta cuenta de Trías. Y es uno de los juicios que tiene por delante. Este señor que se reunía con comisarios pagados con dinero de todos y con un ministro que supuestamente nos representaba a todos para inventar pruebas falsas contra adversarios políticos. Los medios de comunicación... Su tiempo en la tele disminuida después de todo eso. Los medios de comunicación encargados, no digo en la democracia española,
No sé que tú, por ejemplo, como denunciante de la Gürtel, los medios te han acompañado, te han utilizado. Ha habido un poco de todo, un poco de todo. Igual que ahora mismo, efectivamente, comentaba Esperanza que los ciudadanos estamos tomando conciencia, pero cuando estamos tomando conciencia y queremos ser más activos, nos viene una ley mordaza, que si sales a la calle te dan por todas partes, no le puedes hacer una foto al policía que te está pegando con la porra indiscriminadamente. Por eso digo que la ley, cuando alguien venera la ley, como hace Rajoy últimamente, me da mucho miedo, porque si veneráramos la ley, tendríamos todavía esclavitud, la mujer todavía estaría ahí como hace 20 años en este país, no hace falta irse hace mucho. Entonces la ley hay que tomarla con mucho cuidado, porque el que hace la ley hace la trampa, eso dice mi padre toda la vida. Y decías tú, el PP ha pagado. Es que el PP, cuando estaba el señor Camps con el tema de los trajes, cada vez ganaba con más. O sea, no solamente no pagaba, sino que es que le premiaban. Debía ser el sufrimiento de ir al tribunal y la gente en Valencia le premiaba hasta que no fue tan claro. Decías tú, ¿cómo me han tratado? Hasta que una parte de la prensa, siempre profesional, por supuesto, siempre bien, y otra parte, bueno, pues han entrado a otros intereses más espurios, ¿no? que bueno, allá cada cual. Pero efectivamente cuando sí que hay un momento de inflexión, y es cuando sale el dinero que tenía el señor Bárcenas en Suiza. Ahí se quiebra, o sea, ahí se quiebra, ahí se ve, y todo el mundo, aunque ahora miren para otro lado, se pongan de perfil o silben, el Partido Popular ha sido el cómplice principal, con Mariano Rajoy, como digo siempre, como mayor responsable político de la corrupción de los últimos años en España. Jacobo. Yo creo que lo que decías no es una anécdota, es decir, no es solo un personaje, no hay que centrarse en el personaje. Se ha diseñado, yo creo que todas las herramientas anticorrupción se han absorbido por el sistema y se han convertido en una máquina para la pelea entre los distintos grupos políticos. De tal manera que los que van cayendo como imputados o investigados ahora por estos procedimientos hay que empezar a verlos casi como a víctimas, en cierta manera, porque muchas veces son fruto de las luchas internas dentro del mismo partido, como pasó con Rato, por ejemplo, que tendría lo que tuviese, pero lógicamente no se puede negar que fue una parte del partido. Y se ha diseñado un frente de combate, que hay una primera línea de propaganda, en la que están medios que expresamente se han quitado la careta como medios creadores de una opinión falsa, absolutamente falsa, divulgando noticias inventadas, lógicamente, con unos policías que se han, digamos, absorbido máximos poderes, más que nunca en España. La policía es lo más importante que hay, que son los dueños de toda la información del país, porque son los que ven todo, los que tienen acceso a todas las bases de datos, los que pueden vigilar a cualquiera, los que en cuanto tú dejaste de ser una persona anónima, recopilaron toda tu información, se guardó en un archivo y en el momento adecuado se decide sacarla, la tuya, la de quien sea, y se decide destruir al enemigo con esa información. Eso es lo que está pasando realmente, es decir, no es un problema de una persona concreta, es una persona que ha asumido ese rol de, digamos, agente de primera línea, pero que es complementario, que hay unos grupos que están defendiendo eso. Déjame preguntaros algo también, y te doy la palabra a ti, Peto, que también eres brasileño y nos interesa también la perspectiva de lo que ha pasado en América Latina. Yo creo que una de las novedades es que los partidos de izquierda también han empezado a robar. Creo que el robo por parte de los partidos de derecha creo que es consustancial a un comportamiento de unas élites que han considerado siempre que les pertenecía, ¿no?, el poder, y que en la misma dirección, por eso planteaba, si era el lubricante del sistema, en muchas ocasiones solamente juegan si juegan con las cartas marcadas, y creo que la corrupción de un modo u otro funciona como ese lubricante para algunas personas que de lo contrario rompen la baraja. Pero es que se han incorporado al juego sindicatos, hemos visto el caso terrible, ¿no?, de Villa, el sindicato de los mineros de la UGT, quedándose el dinero de las pensiones de los mineros, que es una cosa que es un golpe terrible, ¿no?, a la identidad que tenía el Partido Socialista en Asturias. O vemos también cómo, bueno, pues el Partido Socialista, vemos que incluso en Madrid, ¿no?, el que era el número 2 de Izquierda Unida, por cierto, es verdad que expulsado ya del partido, pero también había entrado, ¿no?, en los casos de corrupción. ¿Cómo explicamos esto? Yo creo que la seducción del poder, y por eso que los mecanismos de transparencia y control son fundamentales, pero uno cuando toca el dinero público siempre estará sujeto a la tentación, y no faltarán desde fuera del poder o de su institución quien no venga con un canto de sirena, ¿no? Entonces esas cosas están sujetas a pasar, y por eso que los mecanismos de control son fundamentales, pero creer que la corrupción un día pueda acabar, yo creo que eso sí es una ilusión. Hay que buscar siempre mecanismos cada vez más efectivos, pero el hecho es que en los últimos años, volviendo a lo anterior, que creo que es muy importante,
se ha pasado una factura muy fuerte. En lo político, los partidos tradicionales perdieron, los dinásticos perdieron gran parte de su apoyo, tuvieron que ver Podemos irrumpir en las instituciones. En lo jurídico, aunque la justicia va muy despacio, intenten cambiar la ley para que no les pillen. Escuchaba al juez Bosch el otro día en la tele comentando que son más de 3.000 causas abiertas a día de hoy con el tema de la corrupción. O sea, ayer vimos cómo Correa y compañía se iban a la cárcel. O sea, la justicia va despacio, pero efectivamente pasó. Yo creo que la gran preocupación que tenemos que tener es el efecto anestesia. Yo creo que en una cierta medida los medios muchas veces cumplen su papel, pero la gente misma, con el hastío que tiene, cuando la tele empieza a hablar de los casos de corrupción, cambia ya de canal, porque la gente ya no aguanta, y esa naturalización de la corrupción es lo que tendremos que evitar a todo coste. Planteaban, ¿no? Yo creo que hay una sobresaturación que al final tiene el efecto contrario, ¿no? Hay tantos casos de corrupción como que ya da lo mismo, ¿no? Yo quería seguir un poco en la línea de Beto en el refuerzo de los mecanismos de control. Es un elemento fundamental. Es decir, yo creo que ahora mismo es cuando verdaderamente se está reaccionando, ¿no? Igual debido a el aumento, la proliferación, a la triste proliferación de casos de corrupción, ¿no? Mecanismos de control que son mecanismos preventivos, ¿no? que son absolutamente necesarios, ¿no? Precisamente para evitar que esta situación se prolongue, ¿no? Y yo creo que sí, que la realidad demuestra que unir corrupción a una determinada ideología política ha devenido irreal, ¿no? O que no se ha traducido en la práctica, ¿no? Sí, pero los mecanismos, hay una cierta mala fe, si me permites, en cuanto a los mecanismos. Fíjate que por paralelismo con otro tipo de delitos, digamos, de gran repercusión, no encontramos, como ocurre en drogas, un plan para arrepentidos en corrupción. Es decir, a un Correa o a un Bárcenas, que no son los principales elementos del delito, se les ha intentado focalizar haciendo una barrera para que el problema quede como una cosa de unos señores que se lo llevaron, en vez de favorecer desde la Fiscalía, desde las diversas instituciones, incluso desde los partidos, ayudar a esos señores a que, digamos, digan la verdad y disparen hacia arriba y cuenten realmente lo que está pasando. Eso en otros delitos, en terrorismo, en drogas, se hace. ¿Por qué no se hace en este tipo de delitos? Porque no interesa, porque interesa reducirse, hacer reducción de daños y limitarse a una cosa anecdótica y una serie de casos de granujillas que van saliendo a lo largo del país, que siempre ha habido y habrá, que esa es la teoría oficial. Bueno, y eso se puede hacer en la medida en que el poder tenga la capacidad de hacer alguna oferta a esa gente que no pueda rechazar. Sí, pero en Brasil, eso que creo que para España es fundamental. En Brasil, con la operación Lava Jato, que emula un poco lo que serían las manos limpias de Italia de su momento, la Fiscalía junto con el Poder Judicial hicieron fue una nueva doctrina donde lo que se convencionó llamar delación premiada, es decir, uno que delata gana un premio con multa menores, devolviendo parte del dinero y con una disminución de su pena de cárcel muy importante, pero muy importante, se logró avanzar profundamente en la investigación. Entonces los Correas, los Bárcenas, fueron los primeros que tuvieron sus penas denunciadas para que se pudieran llegar a los grandes empresarios y a los grandes políticos del país. Eso en España es una tarea pendiente. Yo quiero trasladaros una pregunta en esa dirección. No sé si estaréis de acuerdo. Yo estoy convencido de que la impunidad en España es un trasunto de la impunidad de la transición. Es decir, creo que un país que se acuesta franquista y se levanta demócrata, que no hace una revisión de su pasado, que no hace revisión de un régimen que era corrupto en su núcleo, ¿no? Como era el régimen franquista, hace que todos sus cuadros, los universitarios, los profesores, los catedráticos, los policías, los militares, el jefe del Estado, los políticos, todos se incorporan sin pedirle nadie cuentas al régimen democrático. Y tengo la sensación de que ha habido comportamientos corruptos por la sensación de impunidad, ¿no? Yo creo que la infanta diciendo en el cierre del juicio Nos, qué ganas tengo de que termine esto y no volver a poner los pies en este país, ¿no? Creo que es una frase, ¿no? Además de una Borbón, ¿no? Es una frase que tengo la sensación de que expresa hemos hecho siempre lo que nos ha dado la gana y ya no podemos, ¿no? Yo te puedo decir que yo, como te he dicho al principio, Juan Carlos, he estado dentro de la corrupción, la he visto, la he tenido al lado. Toda esta gente, la impunidad era absoluta para ellos. Ahora hablas de superabundancia de casos, pero porque es que hemos tenido unos años donde no se ha hecho nada. ¿Por qué se sentían impunes? Porque sabían que no se iba a hacer nada contra ellos. ¿Qué vas a hacer contra alguien que le estás haciendo la boda a la hija del presidente de gobierno? ¿Qué vas a hacer en Valencia cuando el presidente de Valencia dice que el presidente del Tribunal Superior de Justicia es su íntimo amigo?
Quiero decir que es muy complicado cuando tienes todo el poder, ya no solamente el económico, que ya por supuesto lo ha tenido siempre la derecha, lo va a tener siempre. ¿Cómo no va a corromper a la izquierda cuando ahora mismo el poder es mundial? O sea, no solamente es en un país, en una región, es mundial. ¿Cómo no van a claudicar Moral Santín en la Caja Madrid ante los prebostes del PP que le daban, que le dieron parcelas en Majadahonda para que construyera una universidad para él solo, para que la dirigiera él? ¿Cómo no vas a claudicar? Hay que tener una convicción, ya no de izquierda, sino personal y humana, tan grande, de sacrificio casi, te diría, que es muy complicado. El sacrificio que yo tuve que hacer durante 2 años para grabar a las personas, para seguir oyendo lo que yo tenía que oír todos los días, tan lejos de mi forma de ser, de mi educación, de mis valores, de mi futuro, nadie lo sabrá nunca, porque hay que estar ahí dentro. Hay que estar ahí dentro. Entonces, el que la izquierda se haya doblegado, lo veo lógico en el sentido de que todos nos hemos doblegado en algún sentido, porque cuando tú cambias la televisión para no ver al corrupto, estás siendo corrupto. Bueno, estás de alguna manera mirando para otro lado, bien, ¿no? Bien, casi es peor el silencio del justo Porque que la sí bronca que del que, injusto. Que es verdad que el Partido Popular ha querido de alguna manera equiparar a la persona que te hace una chapuza y no te entrega la factura con estos grandes robos. Dice, no, todos somos iguales. Es decir, hombre, si ya metemos como corrupción también al que cambia de canal porque no soporta la basura, les estamos regalando, ¿no?, de alguna manera a estos una coartada. Tienes razón, el problema no es de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es decir, si tú ves que el señor que manda en el país tiene carta blanca para hacer lo que es irresponsable de todos sus actos, él y por extensión toda su familia. Y la constitución de ese señor, haga lo que haga, podría pegarle un tiro a una persona que no le podría pasar nada. Podría violar a alguien en el descanso del Real Madrid-Barcelona en el centro del campo y no sería responsable de sus actos. El momento en que el segundo que está por debajo de él ve que ese señor hace eso, lógicamente él se considera autorizado para hacer lo mismo. Es decir, no es que vaya del fontanero que no hace el IVA, sino va de arriba a abajo. Del que más manda hacia abajo van dándose cuenta que ese sistema, y lógicamente un sistema en el que no hay igualdad, en que casi todos somos iguales ante la ley, que es la realidad, eso hace que la gente quiera estar más bien en el casi que en el todos. Y eso es lo que lleva a la corrupción. En la línea de tu pregunta, o sea, yo creo que Pérez Royo, el constitucionalista, lo define muy bien, o sea, la lógica de la restauración, la ausencia de un momento constituyente hacia una democracia efectiva, verdadera. La restauración borbónica, el precio de la restauración borbónica era que los dos partidos dinásticos y la propia lógica de la corona estuvieran engrasadas por la corrupción. Esa es su hipótesis y a mí me parece perfecto. Yo creo que la metáfora que deja claro eso son las puertas giratorias, que ni ilegales son, o sea, son un mecanismo que estaba aceptado hasta ahora por el sistema, ¿no? Que entre los políticos y empresarios hay un circuito permanente de intercambio de favores y prebendas donde todos se alimentan. Es la lógica de una democracia de bajísima intensidad, de una restauración borbónica, donde los partidos dinásticos se portan como tal. De alguna manera, si uno mira Esperanza, el funcionamiento institucional de nuestro país, uno se encuentra realmente que se ha previsto que no pase nada. Es decir, que la corrupción es sistémica y que la impunidad es sistémica. Y que te encuentras cuando ves que son los grandes partidos, por ejemplo, los que nombran a los miembros del Tribunal de Cuentas. Y de hecho son ex altos cargos de los partidos los que integran el Tribunal de Cuentas, cuando te das cuenta de que el Tribunal Constitucional es un reparto, cuando te das cuenta de que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es un reparto entre los partidos dinásticos, los partidos sistémicos, si te das cuenta de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una manera de independizar aún más, ¿no?, a ese tipo de organismos, parece que está diseñado realmente para que puedan hacer lo que les dé la gana. Hombre, yo lo que creo es que esa impunidad o sensación de impunidad que comentabas o esta ausencia de responsabilidad, ¿no?, se está rompiendo o viene a verse rota en el futuro a base de mecanismos de accountability que mencionabas, esa rendición de cuentas, ¿no?, que nosotros desde el Consejo de Transparencia es lo que fomentamos, es decir, a mayor transparencia, menor corrupción, está claro, y la transparencia lo que implica es el conocimiento para poder exigir responsabilidades, ¿no? Es decir, si yo no conozco cómo se ha llegado a esos nombramientos, ¿no?, que comentabas, si no exijo responsabilidad respecto de esas decisiones, al final hay una fractura, ¿no?,
una fractura también en la confianza de los ciudadanos respecto de las instituciones y por lo tanto en la legitimidad incluso de las instituciones, ¿no? En la propia legitimidad de nuestra democracia, ¿no? Entonces nosotros, bueno, no lo digo nosotros, ¿no? El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en realidad lo que estamos es implementando esa nueva ley de transparencia y verdaderamente haciendo ver cómo esa rendición de cuentas es necesaria y sobre todo beneficiosa para nuestra propia garantía democrática, ¿no? En un país donde todavía no están abiertos a los historiadores los archivos de la guerra civil, ¿no? Es decir, yo creo que hay un elemento de ocultación porque hay cosas para los cuales, pese a que la transición se presenta como un gran éxito, no parece que tengamos la madurez suficiente como para poder tomar nuestras propias decisiones. Soy de la opinión de que quizá el mayor ejemplo de corrupción que puede haber en un país es el terrorismo de Estado, porque se trata de, con dinero de los ciudadanos, hacer ejecuciones, es decir, hacer lo contrario para lo que está un gobierno, ¿no? Que es garantizar la vida de la ciudadanía. Y hay una mujer que se atrevió, ¿no?, a luchar contra el terrorismo de Estado y la hemos entrevistado. Vamos a escuchar a Margarita Robles. Yo diría que ahora por lo menos el corrupto tiene más miedo a ser descubierto. Hace años yo creo que había una impunidad absoluta y había una total relajación. Ahora la gente sabe que hay muchos más focos, hay focos mediáticos, hay focos judiciales y el que la hace, por lo menos se lo piensa más antes de hacer lo que ocurría hace unos años. Nos molesta mucho más la corrupción porque hay crisis económica. Cuando no había crisis económica, la gente, incluso de alguna manera nuestra sociedad, admiraba al corrupto, ¿no? Esa persona que obtenía el dinero fácil y la gente diría, bueno, pues yo gano como 20, pero mira este qué listillo que gana como 100. En el momento en que la gente empezó a ver que no llega a fin de mes, que hay verdaderos dramas humanos en temas de desahucios, de corte de luz, de energía, es muy difícil para una sociedad soportar que mientras la gente está en paro, no llega a fin del mes, hay quien se está quedando con el dinero público. Por ejemplo, Villa ha sido siempre un referente y además yo, que soy, toda la familia de mi madre soy asturiana, ¿no? Y entonces allí en Asturias el sindicato minero era un punto de referencia porque Asturias es un sitio donde la clase trabajadora lo ha pasado mal y donde además han tenido un papel muy importante en la historia, en el año 34, en el año 36. Ver que con ese dinero de los trabajadores, de los mineros, de gente que lo pasaba mal, porque yo tengo algún familiar que trabajaba en el mundo de la mina, que tenían que retirarse muy pronto a los 40 años con aquellos problemas de enfermedades pulmonares y ver que mientras tanto otras personas, digamos presuntamente, porque no hay todavía un pronunciamiento judicial, se estaban quedando con ello, es francamente muy doloroso. Y yo siempre he dicho igual, la corrupción no es solamente llevarte el dinero público que tú estás gestionando, es también que cuando tú estás en un organismo supervisor e intuyes que algo no está funcionando, te pones de perfil. Porque aquí parece que el corrupto es solamente el que se lo lleva, evidentemente ese es un corrupto. Pero lo que te decía antes, el sistema, los propios mecanismos reguladores, los órganos de control, pues muchas veces se ponen de perfil. Y eso para mí también es corrupción. Y cuando de alguna manera se deja que un juez esté absolutamente colapsado de trabajo, cuando un juez, por ejemplo, el caso de Pablo Ruz, pedía en el tema de la Gürtel, le pedía al ministro de Hacienda que le enviara documentación y el ministro de Hacienda salía chulescamente a decir que no se la daba, eso también es corrupción. No es corrupción en el sentido del Código Penal, si se quiere, pero sí es corrupción desde un punto de vista social y desde un punto de vista político. La gente hace de la política en vez de un servicio público, es decir, que tú vas a servir a los ciudadanos. Al contrario, es un modus vivendi. Esa gente que entra en los partidos cuando tiene 16, 17 años en las juventudes correspondientes del partido y para sobrevivir, para cobrar a final de mes, tiene que pelearse por estar en una lista y por decirle que sí al líder correspondiente, eso es tremendo, ¿no? Yo tengo respeto por la clase política, sin duda que lo tengo, pero me espanta los profesionales de la política, porque esas personas que, bueno, yo lo he visto, que dicen, es que si no estoy en esta lista, ¿dónde voy yo con 40 años, con 50 años, si llevo desde los 20 años que no trabajo? Y a partir de ahí, ¿eso qué hace? Que las élites de los partidos, por un lado, se acomoden, porque les es más cómodo, porque es su propia supervivencia, pero los distintos niveles más bajos no le pueden llevar la contraria a esos cargos superiores. Mira, yo creo que las mujeres tenemos yo siempre digo lo mismo y se van a enfadar los hombres, pero la mujer, yo siempre digo, va al supermercado
Es decir, toca mucho más con la realidad que el hombre. Y eso, aunque es verdad que están cambiando las generaciones, yo siempre digo que cuando tú tienes la economía de la mujer que tiene que ir al supermercado, de que tiene que comprar el producto más barato, incluso aunque sea de gente de familia rica, yo creo que eso de alguna manera te hace ser más cuidadoso con determinadas cosas. Entonces yo en general creo que no solamente en el mundo de la corrupción, sino en el mundo de la política en general, las mujeres en eso quiero creer y creo que tenemos otros valores, quizá porque somos menos competitivas o nuestro nivel de competitividad es distinto. ¿Por qué roban los ricos? Pues eso siempre me lo decía mi padre, porque es que los ricos siempre quieren más. Siempre quieren más. Yo creo que las personas normales, pues nos contentamos con lo que tenemos, ¿no? Pero el rico, ¿por qué es rico? Pues porque muchas veces con el esfuerzo de su trabajo, sin ninguna duda, pero otras veces hay esa relajación de escrúpulos y siempre se quiere más. Yo, por ejemplo, cuando veo estos ricos que tienen sociedades intermedias en paraísos fiscales, yo pienso al final, pero si se van a morir igual. ¿En qué tipo de ataúd les van a poner? ¿Un ataúd diferente al de los demás? ¿O en qué urna los van a...? Es tremendo, pero bueno, también es verdad que vivimos en una sociedad en la que se valora la riqueza, el poder y la influencia. El terrorismo de Estado es terrorismo. Lo que ocurre es que alrededor del terrorismo de Estado, como muchas veces, o la mayoría de las veces, los que lo han ejercido son personas sin ningún tipo de escrúpulos, pues lo han aprovechado también para llenarse los bolsillos. Hombre, para mí una de las formas más grandes, si no de corrupción, pero de falta de respeto a la ciudadanía, es incumplir las promesas electorales. Y desgraciadamente, y esa es una de las razones de la falta de credibilidad de los políticos, se dice una cosa y luego se hace la contraria. Y no pasa nada, estos son mis principios y si no les gusta aquí tiene otros, ¿no? Y además hay gente que explica así, en el mundo de la política, sin despeinarse, que bueno, han cambiado las circunstancias. Para mí eso no es admisible. Y no es admisible ni como persona, ni como una mujer que viene del mundo del derecho. Por eso, por ejemplo, yo fui muy exigente en que yo tenía que votar no a Mariano Rajoy, porque yo no puedo entender la posición de abstención del Partido Socialista cuando el Partido Socialista tenía un programa electoral clarísimo en el que decía que no era aceptable que Mariano Rajoy volviera a ser presidente porque queríamos un gobierno del cambio. Creo en la labor de hormiguita de los jueces. Tampoco nos podemos olvidar que en este país un ministro del Interior y un secretario de Estado estuvieron en la cárcel porque se luchó contra el terrorismo de Estado. Igual que en aquel entonces luchamos contra el terrorismo de Estado, ahora tenemos que luchar contra la corrupción. Margarita Robles, una jueza honesta y ahora una diputada honesta. Tengo la sensación de que detrás, ¿no?, de todo el entramado de la corrupción aparece un problema recurrente, que son los partidos políticos. Esperanza, ¿qué hacemos con los partidos políticos? Pues vigilarlos y controlarlos, efectivamente, Pues si y son conocer... corruptos, no habría que legalizarlos. Yo creo que si se aplicase, ¿no?, la ley de partidos al Partido Popular, yo creo que, Completamente de acuerdo. que la cantidad de cargos delincuentes es mayor que la cantidad de cargos delincuentes que había en Batasuna. Y por tanto, ¿no? Yo creo que los controles, no sé si habría cada vez son mayores. Inhabilitarles. En los partidos políticos, bueno, la ley española de transparencia es una de las únicas en el mundo, por no decir la única, que incluye dentro de su ámbito de aplicación a los partidos políticos. Es decir, fue una novedad, o sea, no estaba en el proyecto inicial, se introdujo mediante una enmienda en el Congreso, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues sirve para conocer cómo funcionan, para poder solicitarle que suministren información y para ¿Se ha logrado ejercer ese denunciar control, ¿no? a través de ese mecanismo algún diputado? A nosotros no nos ha llegado todavía. O sea, que todavía no ha rendido llegado, cuentas. No ha llegado. En cambio, Pero se sí, nos es cuelan verdad, sí. los Arístegui, los de la Serna, los Trillo, los Martínez Pujalte. Es decir, es que la cantidad de diputados manguis es que es como muy excesivo. Y si alguna vez llega alguna denuncia y hay un procedimiento, enseguida viene el superior jerárquico, que normalmente ha sido ministro del ramo, del amigo, y le quita esa sanción, ¿verdad? Como hemos tenido ahora hace poco en el Tribunal de Cuentas. Quiero decirte que los medios de control deberían de ser medios de control, claro, no controlados por los partidos, porque si el que va a ser sancionado, investigado, es el árbitro final, pues al final el medio de control sirve, bueno,
yo creo que tiene que avanzar mucho, tenéis que tener más medios, pero si al final de todo el recorrido hay un exministro o un ex lo que sea para exonerar al compañero de armas del partido, pues nos quedamos a medio camino de todo. Simplemente respecto de eso, Sí. el Consejo de Transparencia es independiente, Sí. es decir, su nombramiento fue parlamentario, a su frente está una persona que es empleado pública, dos oposiciones, todos los que desempeñamos servicios allí somos empleados públicos de oposición también, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo, ¿no? Se debe de otorgar esta capacidad de control a organismos verdaderamente independientes y ajenos al controlado, ¿no? Claro. Y bienvenida sea, y nosotros lo damos, pero seamos honestos, si quien acompaña ese debate, el esfuerzo homérico del Partido Popular para quitar competencias, para disminuir el ámbito de actuación de la Comisión, de la ley, o sea, y eso no es responsabilidad de los que estáis, ¿no? Digo, pero de la influencia política del Partido Popular para acotar y limitar todo el ámbito de actuación de vosotros fue un caso ejemplar en ese sentido, lamentablemente. Y yo creo que eso es una misión, así como comentaba Juan Carlos, los otros ejemplos de instituciones reguladoras, también vale para vosotros que tengamos capacidad de que tengáis más espacio de actuación, la ley más amplia. Nuestras capacidades de control no han sido acortadas, sino que no se crearon excesivamente desde el principio. Eso, es decir, eso digo. pero eso fue la ley, verdaderamente. No hubo mucha disposición tampoco en el ámbito parlamentario a otorgar al Consejo de Transparencia más capacidad, ¿no? Más Era funciones eso que me inspectoras claro. y sanciones, ¿no? Es decir, es algo que nosotros reivindicamos, es decir, está en nuestra línea actualmente pedir un refuerzo del Consejo, es decir, más medios, no solamente en términos de recursos, sino también más competencias, por supuesto. Es decir, a mí me duele reconocer ante el ciudadano cuando nos escribe, cuando se dirige a nosotros, que hay ámbitos a los que nos podemos llegar, ¿no? Pero no podemos llegar porque la ley no nos permite, no nos ha dado facultades, ¿no? Es decir, en ese proceso estamos. Yo creo que a 2 años de la entrada en vigor de la ley, 2 años que llevamos ya funcionando en el Consejo, hemos demostrado, por lo menos esa es mi percepción o la percepción que tengo de respecto a los ciudadanos, pues hemos demostrado que nos lo creemos, que verdaderamente creemos que podemos hacer una labor útil, pero que necesitamos más medios para ello, Y estoy convencido, Esperanza, de que si realmente hubierais hecho algo contundente contra algún cargo político, habría salido en algún periódico alguna difamación de alguna persona de vosotros, diciendo cualquier tipo de barbaridad, incluso a lo mejor se hubieran inventado algún dossier, como ha ocurrido, ¿no? Y de repente una persona que está haciendo su trabajo, de repente aparecería en los medios de comunicación señalada y viendo cómo su vida privada estaría en cuestión. Sí, afortunadamente el perfil es técnico, todos los que estamos en el Consejo, y verdaderamente no ha habido ninguna intervención, eso sí lo tengo que decir. Hemos tenido casos, bueno, que han podido, digamos, versar sobre temas que han sido tradicionalmente, bueno, pues un poco más opacos, o que verdaderamente no se estaba acostumbrado a proporcionar la información. Y bueno, hemos trabajado con esa independencia de la que verdaderamente nos vanagloriamos, porque creo que es así, ¿no? Bueno, y creo en cuanto que encontréis los contratos del Jack 42, nos Vale. avisáis. Jacobo. Sí, yo creo que lógicamente puede haber habido una ley de transparencia, pero no se sale de la primera línea de la parrilla de salida. Salimos uno de los países de última fila. Si en España, y yo lo digo desde el punto de vista del proceso penal, por ejemplo, en España la norma es el secreto, la excepción es el acceso. Es decir, es un derecho casi graciable el conocer las cosas. De hecho, ni siquiera hasta donde llego yo, el derecho a la transparencia tiene rango constitucional, no se ha vinculado a la libertad de expresión, con lo cual, que debería de ser la fórmula para asegurarse que de verdad es algo no graciable, es decir, no un favor que te hacen y que te dejan ver. Es decir, ha aumentado en estos años el secreto, ha aumentado con las bases de la Guardia Civil, la ley de secretos oficiales sigue siendo la ley franquista, etcétera, etcétera. Es decir, no se ha avanzado en una verdadera transparencia, que nos cuenten cuáles son los cargos. No, queremos poder llegar, como en la película que En el nombre del padre, que llega el abogado de los terroristas del IRA y dice, quiero esos expedientes. Y el guardia no tiene más remedio que decirle, aquí están. Eso aquí es impensable. Y eso es un ejemplo, digo, desde mi sesgo personal, pero lógicamente eso aquí sería imposible que pasase. Yo quiero tener una visión un poco más positiva, es decir, yo creo que verdaderamente sí se ha avanzado. No creo que se ha avanzado porque la sociedad nos ha impulsado a ello verdaderamente y estamos. Sí creo que estamos ante un camino, ¿no? Ante un proceso
esa cultura de la transparencia, ¿no? Esperanza, perdona, los índices son terribles. Pero son los Y índices... donde estamos ubicados, estamos más cerca de Singapur que de Finlandia. Pero yo aquí quiero puntualizar, los índices, imagino que te refieres a los que se acaba de publicar son índices de percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos, es decir, no se basan en datos objetivos. O sea, simplemente la percepción de la ciudadanía respecto de la corrupción de sus gobernantes, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que Cabo Verde, y sin denigrar al país, ¿no?, está por encima de España, ¿no? ¿Es eso a lo mejor que Cabo Verde es menos corrupto o que verdaderamente la gente, la ciudadanía, no se está planteando ese grado de corrupción respecto de sus gobernantes? No sé, yo creo que también se podría plantear, ¿no? Los nórdicos están arriba. Sí, Suecia es uno de los primeros. Suecia, una ley de transparencia desde hace 250 años. Más de 200 años. Que este año justo, era el año pasado, en 2016 se celebraron los 250 años, ¿no? Nosotros llevamos 2 años. Es decir, quiero verlo en positivo, verdaderamente lo creo, verdaderamente sí creo que se está... ¿Funciona la división de poderes en España? Decididamente no. Más bien la multiplicación de poderes, es decir, se repiten, se dividen, se siguen dividiendo las funciones y creando organismos para seguir ordeñando el sistema. No hay división de poderes ninguna y puedes ver en la connivencia de fiscales con jueces, con policías. En España, por ejemplo, un detalle, y volviendo a mi territorio, en los países civilizados el juez está en la sala. En España el juez y el fiscal están en la sala, el abogado y los acusados entran por una puerta distinta de ellos. Y ya están todos sentados y tú te sientas allá apresuradamente. Eso es síntoma de que no es lo mismo, es decir, son un tribunal de 2 o de 3, porque ni siquiera en eso, el fiscal en otros sitios es una persona apartada del juez, distinta, a la misma nivel que el abogado, y lo mismo puedes encontrar en el resto de las funciones. ¿Dónde están la separación en el resto de los ámbitos? En ninguna parte, no hay separación. También me escandalizó que cuando Podemos intentó darle importancia a la división de poderes y metió a jueces, ¿no?, en sus listas, con la voluntad de decir, independientemente, haced lo que entendáis que tenéis que hacer, ¿no?, para conseguir, ¿no?, que la justicia realmente sea independiente. Y nos encontramos con que el mentiroso ministro Soria, amigo de presuntos corruptos, puso en marcha, con ayuda de medios de comunicación, unas falsas acusaciones que encontraron eco en algunos sectores judiciales, que sirvieron solamente para que Victoria Rosell no pudiera ir en las listas de Podemos. Regresó y se demostró que todo era falso y que el señor Soria tenía, ¿no?, connivencia con un juez para construir falsas pruebas con un empresario, ¿no? Entonces, eso da susto, ¿no? Da susto porque algo hay que hacer cuando hablamos de corrupción para que los jueces tengan realmente independencia. Yo creo que incluso ahí tendría que entrar en un detalle que aquí en España es un tabú y es difícil de decir, pero el caso de Victoria Rosell yo creo que es emblemático porque más que el juez Alba, que mostró el talento que tiene con las grabaciones, o sea, una persona que no tiene, ¿no?, una persona lamentable y que va a pagar el precio en su momento, pero el peor que eso era el abogado de Soria, sus vinculaciones políticas con las personas que tienen en la Suprema Corte. Es que no podemos nombrar porque no complica, pero el abogado fue nombrado... Es que fue el fiscal general del Estado con el PSOE, Eligio Hernández. Eso. ¿Y quién lo nombró? ¿Y quién lo nombró? ¿Y quién lo indicó? ¿Y quién él después indicó? ¿Y quién es su parcero que coincidentemente coordinaba uno de los paineles vinculados? Tenemos un presidente de Tribunal Constitucional, tribunal que recuerdo que está por encima de la soberanía nacional, porque la soberanía nacional aprueba leyes y el Tribunal Constitucional las puede echar para atrás y declarar anticonstitucionales. Este señor, quiero que recordar que fue en su día miembro del propio Partido Popular, el presidente de este órgano. Entonces, hablar de división de poderes no es que como alguno ya lo mató hace tiempo, ¿no?, al creador de la división, sino que es decir, cuanto más ahondemos en eso, más ridículo vamos a hacer. Lo que hay que hacer son tomar medidas. Creo que el poder hay que fraccionarlo el máximo posible. Creo que los partidos, mi punto de vista, siempre lo he dicho, deberían de ser partidos localizados, quiero decir, partidos municipales, partidos autonómicos, partidos nacionales, porque si no, al final tienes el poder judicial, tienes la policía, tienes todo el poder territorial político, y eso, cuando tienes un poder absoluto, todos sabemos la frase, que la corrupción es absoluta. Entonces, hay que trabajar más realmente en la división de poderes, dividiendo el poder
al máximo posible e independizando todas esas parcelas, haciéndolas independientes. ¿Somos los países latinos, los países mediterráneos más corruptos? Yo creo que en parte sí. Ya le hiciste una vez, sí, señor. Eso tenemos que recordar lo de Weber, ¿no? Aquello de la superioridad del protestantismo sobre el cristianismo. En realidad, bueno, a nosotros nos perdonan, a ellos no les perdonan, tenemos la confesión. Siempre puedes volver a poner cuenta kilómetros a cero. Lutero se enfrentó, ¿no?, a la Lógicamente, ostentación, al lujo, al boato, ¿no?, de la Iglesia Católica, y también por eso la circunspección, ¿no?, de los países nórdicos y también de, por ejemplo, Alemania, ¿no? Pero para mí, más que el tema religioso, que también, ¿no? Pero como entramos en un tema cultural, yo creo que vale mucho más la lógica propia de construcción de la sociedad. O sea, en los países latinos, la familia es el núcleo principal a partir del cual la gente se organiza. En las sociedades nórdicas, que son donde los casos de corrupción son tan bajos, se organiza a partir de una autorregulación y donde la comunidad es el centro de la vida de la gente. Y yo creo que eso ayuda. ayuda. Tenemos que cerrar, pero quiero pediros en vuestras conclusiones, en vuestro minuto escaso de despedida, pediros, para que no nos vayamos con la lengua afuera y deprimidos, contando, ¿no?, con que es verdad que Rato está imputado, la infanta está imputada, hoy el presidente del banco, ayer, ¿no?, del Banco de España imputado, el presidente del Consejo Nacional de Mercado de Valores imputado. Bueno, es verdad que algo parece que se está moviendo. Soluciones. Empezamos contigo, Beto. Yo creo que la solución principal, o sea, por supuesto, mecanismos cada vez más de transparencia, una ley de transparencia de verdad profunda, que los órganos puedan tener un control más fuerte, más independencia y más democracia para la elección de los distintos órganos de gobierno, legislación más ágil, no solo aumentando penas de corrupción, sino disminuyendo y generando mecanismos de delación, pero todo a partir de las bases, que es una cultura de la opacidad. O sea, un país que no pueda hacer un proceso constituyente efectivo, que mientras esté pendiente un proceso constituyente, una comisión de la verdad, la apertura de los archivos, difícilmente podrá solventar el problema de la corrupción como se debe. Gracias, Mercedes. Esperanza. En la línea que ha dicho, más transparencia, por supuesto, no podría decir otra cosa, ¿no? Sobre todo más control, más rendición de cuentas, más independencia para los organismos encargados de ello y sobre todo verdaderamente dotarnos de instrumentos fuertes y eficaces, ¿no?, que verdaderamente controlen la actuación pública. Muchas gracias, Jacobo. Yo creo que el concepto es la probidad, es decir, algo que no hemos visto aquí, que en otros países existe, el concepto de hacer las cosas no simplemente para no ir a la cárcel, sino intentar hacerlas bien. La excelencia ética es uno de los elementos. Y hay una cosa que sí quería decir, que dijiste al principio, lo de los indultos. Los indultos no son malos siempre, los indultos podrían tener una posición. Y si ahora mismo Correa diera un paso adelante y descubriese todo lo que puede descubrir, lógicamente debería de ser acreedor a un indulto. Y para eso sí que podían estar los indultos, no para favorecer a los amigos cuando hay que tapar algo. Es decir, sí que hay herramientas, pero lógicamente para usarlas debidamente. Muchas gracias. José Luis. Muy rápido. Bueno, evidentemente, ¿yo qué voy a decir? Pues que hagan lo que hice yo, denunciar. Denunciar cuando tienes opción de estar cerca de una trama y conocer una trama, tienes que denunciar. No eres un chivato. Es que yo he hablado con gente de Holanda, de Alemania, periodistas, me decían, es que usted lo que ha hecho es normal. Yo, no, aquí no. Aquí soy un chivato. Es que en Holanda tú tienes que sacar la basura a las 6 de la mañana y la sacas a las 5 y te denuncian. Y te aplaude todo el barrio. Porque tenemos que ser así, porque si queremos realmente que la ley sirva, los primeros que los tenemos que respetar somos nosotros. Y si nos damos la vuelta y cambiamos de televisión, cuando oímos hablar de corrupción, la estamos apoyando de alguna manera. Hay que denunciar independientemente de que todas las medidas que he dicho son normales. Muchas gracias, José Luis. Yo estoy convencido de que gente como tú estarán, ¿no?, en la reflexión, donde también estarán Snowden, estará Julian Assange, estará gente, ¿no?, que ha sido condenada por el sistema, pero que ayuda a que la democracia se haga un poquito más densa. Cuando yo llegué a Alemania, en el metro no había nadie vigilándote para que sacaras el billete y pensábamos que éramos muy listos, a diferencia de los alemanes, porque nos colábamos, hasta que algunos nos dimos cuenta de que no, que lo que éramos era unos pobres desgraciados a los cuales nuestro país había engañado, haciendo confundir la picaresca con algo positivo, cuando es una mera estrategia de supervivientes. Entendí en Alemania que la gran diferencia con España es que allí hay una esfera pública virtuosa, donde lo de todos es de todos, y no ocurre que lo de todos es de nadie.
y que implica que allí, cuando dicen que alguien es un monstruo, es que es alguien deleznable, y no aquí, que cuando alguien dice en un bar, ese es que es un monstruo, están diciendo que es un tipo realmente despreciable, como todos los casos de corrupción que estamos conociendo. Muchísimas gracias por vuestra participación. A ustedes les emplazamos la semana que viene, aquí en La Tuerca, la única tertulia, ya ven, sin miedo y con memoria. Y les dejamos también a continuación desde Estrasburgo, donde La Tuerca Actualidad va a hablar del CETA, es decir, un acuerdo que ha hecho el PSOE, el PP y Ciudadanos, para que cuando haya un contencioso en España no podamos reclamar y que las empresas puedan llevarnos a juicio si entienden que se les ha quebrado el beneficio esperado. Será legal, pero huele profundamente a corrupción. Hasta la semana que viene.